Jerusalén es una ciudad con más de 800.000 habitantes que es como una especie de mundo en miniatura. Es enriquecedor conocer a tanta gente de tantos sitios. Llevo aquí ya algo más de 9 años y me he encontrado desde el principio como en casa. Joaquín, hombre, Adrián. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás? Fenomenal. Encantado de conocerte en persona. Sí, sí. Vienes en tranvía, qué moderna es esta ciudad, ¿no? Los vagones los construyen en la CAF, o sea que tenemos también un pedacito de Aragón en cada vagón que pasa. Qué bueno, o sea que este tranvía que vemos al fondo lo construyeron en Aragón, en Zaragoza concretamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Joaquín, eres sacerdote en Tierra Santa. Esto es como jugar en la Champions League, ¿no? Sí, es donde todo comenzó. Llegué aquí en el 2010, venía de Roma, donde había estado 20 años. Me propuso el prelado venir aquí porque hacía falta un sacerdote y para aquí me vine, no me lo pensé, vamos. ¿Tu familia de dónde es? Pues mi abuelo, por parte de padre, de Alcolea de Cinca. O sea, oscense. Sí. ¿Dónde hemos llegado ahora exactamente? Estamos en la puerta de Damasco y por aquí es por donde se supone que entraron los reyes cuando vinieron buscando al rey que había nacido. Veo que hay mucha seguridad en esta zona, por lo que Sí. vemos ahí detrás, que está lleno de policías. Es un sitio de mucha mezcla de árabes, judíos y al mismo tiempo muy emblemático. Lo más grave que ha habido en los últimos 10 años es que hubo un año en el que hubo muchos apuñalamientos. Los últimos 2 años está mucho más tranquilo. La ciudad vieja conserva sus murallas. Así como en Zaragoza tenemos un pedacito de muralla allí para que se vea lo que era, pero aquí se conservan las murallas. ¿Desde hace cuánto tiempo están estas murallas aquí? Desde hace 5 siglos. Todo esto era como la entrada principal. Y ahora mismo divide el barrio musulmán, que es a la izquierda, y el barrio cristiano, que está a la derecha. Un poco más allá el barrio armenio, y un poco más allá del musulmán, el barrio judío. Por aquí, después de cruzar la puerta de Damasco, los Reyes Magos vinieron, todo el mundo estaría pendiente de qué estaba pasando, ¿no? Entonces empiezan a preguntar dónde ha nacido el rey de los judíos. Era el Y ahí trend topic conocían de la solo época, uno, ¿no? sí, conocían solo un rey. Espérate que por Aquí pasa la ambulancia. ¿En serio es una ambulancia? Sí, claro, pero por aquí no se puede meter una ambulancia normal, tiene que ser una ambulancia esterchita, porque no pueden pasar coches por muchos sitios. Joaquín, yo tengo una duda. ¿Qué hace una bandera de España en plena ciudad vieja de Jerusalén? Es la única realmente, pero es un colegio que además tiene mucha relación con Aragón. El colegio de Nuestra Señora del Pilar está aquí desde el 1922. Antes era el consulado español, pero se trasladó fuera y entonces cedieron el terreno a las hermanas misioneras del Calvario. ¿Nos abren? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Podemos pasar? ¿Cómo no? Es la hermana Marta, que es la directora del colegio, que lleva aquí ya unos cuantos años. Veo que también aquí han montado el Belén. Obviamente en Jerusalén tiene que haber un Belén. Tiene que haber. La Virgen del Pilar está ahí, ya la ven vemos, claramente. Lo que pasa es que aquí tenemos el problema de los gatos. Tenemos que estar muy atentas porque el otro día había un gato dentro. Es un Belén viviente entonces, ¿no? ¿Podríamos entrar a alguna clase o no sé si es Sí, posible? sí, de arriba están haciendo exámenes, pero O sea, ¿es un colegio al uso? un colegio solo de niñas. Good morning. Morning. Se ponen todas de pie. Se portan muy bien, nada más entrar nos Mira han qué recibido. monas son y qué calladitas todas. No sé si te has fijado en el escudo, que es una imagen de la Virgen del Pilar, Anda. pero con letras en árabe. Qué bueno. ¿Cuál es el perfil de niñas que vienen aquí? Son en general de familias menos acomodadas. Prácticamente no pueden pagar nada en el colegio. Por aquí se accede a la capilla, que además tiene la imagen de la Virgen del Pilar original que regaló la primera peregrinación que se hizo de Hispanoamérica, que después se han ido haciendo muchas. Partió del Pilar, con gente también de otros sitios. Bueno, las damas de honor de la Virgen del Pilar regalaron esta imagen de la Virgen en 1924. Y aquí se celebra la misa, ¿verdad? La misa de la Virgen del Pilar todos los años. Esta capilla se llena, no es muy grande, pero se llena. No le he preguntado de dónde es usted. Yo soy de Burgos. Vale. ¿Pero ha estado en Zaragoza? Sí, estuve en Zaragoza, a lo mejor un par de veces me llevaron, sí. He estado cerca de la Virgen del Pilar allí, sí. Sí, qué bueno. ¿Cuántos años lleva usted aquí, hermana? Yo llevo 18 ya, pero se me han pasado. A mí lo que más me llena de aquí, pues era porque soy misionera hija del Calvario, es la cercanía del Calvario. Pero luego, claro, mi trabajo es esclavo, casi iba a decir, de 7 de la mañana a 7 de la noche aquí. Ha sido un placer conocerla. Muchísimas Igualmente. gracias por abrirnos este cachito de Aragón. Gracias por haber Ya nos traído veremos. Joaquín, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver muy brevemente el recorrido de la Vía Dolorosa, el camino que siguió Jesús
hasta el Calvario. Aquí tenemos ya la primera estación de las 14 tradicionales, Pilatos condenando a muerte a Jesús. Justo aquí tenemos algunas de las piedras más antiguas. Son del siglo I o II, pero probablemente estaban aquí ya cuando pasó Jesús por aquí. Lo que sí veo es que esta ciudad es turística al 100%. Sí, hay momentos en los que no puedes caminar casi, ¿no? De la cantidad de gente que hay. ¿Cuánta gente viene a visitar esta tierra? En el 2017 habían llegado a 3 millones, pero en el 2018 llegó a 4 millones. Hay un crecimiento de más del 30% cada año. Ahí tenemos ya la quinta estación de la Vía Dolorosa. La quinta estación es cuando Simón ayuda a Jesús a llevar la cruz. Fíjate qué cantidad de gente haciendo fotos. Vamos a adelantar por aquí. Aquí te mueves con mucha agilidad, no tanto como nosotros. Hay que ir sorteando un poco a la gente porque si no... Ve que hay mucho comercio por aquí. En general es caro vivir en Tierra Santa. Bastante más caro de lo que uno piensa. 35.000 habitantes. Aquí ya están dando unos golpes. Están las palomas. Pero hombre, si la paloma es anunciadora, ¿cómo...? Sí, pero si se te pone encima, normalmente lo que te anuncia no es demasiado agradable. Joaquín, estoy viendo por aquí hablar español. Hola, perdonad. Hola. Os he escuchado hablar español. Sí, sí, ¿De dónde hola. sois? De Madrid. A la Madrid. Ah, bueno, y este señor también de aquí habla... ¿Aquí habla todo el mundo español o qué pasa? Bonito barato. ¿Y qué estáis haciendo aquí en Tierra Santa? Hemos venido a un congreso. Hemos venido andando por toda la Vía Dolorosa y muy impactante. Solamente pensar todo lo que pasó ahí hace tantos años. Mil gracias, que Nada, disfrutéis del vosotros, día gracias. y feliz Igualmente, año, ¿eh? nada, Feliz año. Chao. Chao. Estamos justo delante de la entrada de la Basílica del Santo Sepulcro, digamos el Big Bang espiritual, donde Jesucristo resucitó. Primero murió en el Calvario y resucitó de la tumba. ¿Qué está pasando? Están llamando a la oración en la mezquita de Omar, que está aquí al lado. Omar fue uno de los primeros sucesores de Mahoma. Justo enfrente del lugar más sagrado. Bueno, es Jerusalén, así es. ¿Qué hace toda esta gente ahí agachada? Esto es la piedra donde la tradición dice, una vez bajado Jesús de la cruz, lo pusieron para prepararlo para la tumba. Tiene mucha devoción especialmente entre los ortodoxos. Esta construcción está sobre la roca del Calvario. Ahí se ve el altar, debajo está la roca donde fue crucificado Jesucristo. La gente va pasando por ahí, besa o toca el lugar donde estuvo la cruz y a los dos lados se ven trozos de roca para que se vea que es el auténtico. Damos un poquito a la derecha y aparece esto que es como una iglesia dentro de la iglesia. Es el lugar donde estaba la tumba de Jesús. Una vez entras hay una antecámara donde hay un trozo de la piedra que cerraba la tumba. Normalmente la cola pasa por detrás de todo esto y luego llega hasta la puerta. ¿Son horas de espera? Sí, hay gente que hace 3 horas de espera por estar 20 segundos dentro de la tumba. ¿Por qué hay tanta gente ahí al fondo ahora mismo? Los que hay allí al fondo son hombres. Los que están más a la derecha son mujeres. Porque estamos en el muro occidental, que es como llaman los judíos, a lo que en España a veces se entiende como muro de las lamentaciones, pero en realidad es muro occidental. Es la parte occidental del muro que construyó Herodes para sostener la explanada del templo. Lo consideran el lugar más sagrado para los judíos. Tenemos que tomar una kipá, que es esto que hay que ponerse en la cabeza como signo de respeto para poder entrar a la zona del muro. Y eso que veis ahí son papelitos que son oraciones que van poniendo la gente que viene aquí para poder pedirle a Dios algo, ¿no? Miles y miles y miles, ¿no? Un par de veces por año creo que es, los retiran y los entierran, no los destruyen. ¿Qué está haciendo ese chico? La tradición de los judíos de rezar es moviendo todo el cuerpo, es como decir que todo el cuerpo tiene que rezar de alguna manera, ¿no? Veo que algunos llevan como una cajita que se ponen en la frente. ¿Eso qué es exactamente? Es un trozo de la escritura, pero podemos preguntar a alguien. que nos explique, Perdona, ¿no? ¿qué es eso que llevas ahí exactamente? That's called feeling, and that's the first prayer of the day. ¿Y por qué vienes aquí? That's Jerusalem, like something different. When you arrive over here, all the stress, all the illusions outside disappear. Muchísimas gracias. Pleasure, have fun, thank you. Bye. Veo, Joaquín, que hemos dejado la ciudad antigua, que está justo detrás de ti, ¿no? Aquellos son las murallas. Estamos realmente a 200 metros de las murallas y 300 del Santo Sepulcro. Aquí está mi casa. ¿Esta casa es tuya? ¿La has comprado? ¿Es alquilada? En realidad es una residencia para estudiantes, hay 20 plazas, entonces algunas personas de los que vivimos aquí somos del Opus Dei, otras no, y algunos tienen sus trabajos y estudian. Realmente se crea un ambiente muy bonito. Tenéis aquí adornos de Navidad, Sí. evidentemente. Se ve la piedra del edificio, que es de 1911. Construyó muy bien el albañil, porque para que aguante una casa de 1911... Aquí no necesitamos un refugio antinuclear, es que la casa misma nos sostiene, ¿no? ¿Vives aquí con más gente, entiendo, Joaquín? Sí, bueno, aquí está
José Enrique, él es de Valencia. ¿Cómo estás, José Enrique? Encantado. ¿Cuántos años llevas aquí en Jerusalén? Pues en total 9. Aquí está la capilla, aunque en realidad le llamamos oratorio. Pero Adelante, pasad. el trabajo en casa, cerquita. Sí, también, tenemos mucha suerte, la verdad. Ya veo. Y esta es una reliquia del niño crucis, de la verdadera cruz. Tenéis un trozo de probablemente el símbolo de la cristiandad. Es Totalmente, una- sí, sí, sí. Estamos saliendo a la terraza. ¿Tenéis terraza también? Sí, Bien. además en esta esquina se ven las cúpulas del Santo Sepulcro, esas dos cúpulas negras que están allí. Wow, menudas vistas tenéis, ¿no, Joaquín? Sí, sí, es impresionante. Todo aquello es el Monte de los Olivos. ¿Cuántos años de historia nos contemplan desde aquí, no? Bueno, Jerusalén tiene 3000 años. Personas de todo el mundo han venido aquí y han ido dejando, por decirlo así, perlas de sus propias culturas. Un placer haberte conocido. Que vaya bien. Gracias. Adiós. Adiós. Ahora, Joaquín, ¿dónde nos llevas? Después de ver la ciudad vieja, donde estuvieron los Reyes Magos, por donde entraron, pues ahora camino de Belén. Allí nos esperan. ¿Cómo se llega a Belén? ¿Cuánto tiempo hay desde aquí a...? En camello no estoy seguro. En coche, en media horita. Bueno, pues vamos en coche. Venga, Venga. estupendo. Mira, ahí por donde están girando aquellos coches es por donde vamos a pasar ahora. Lo que está al fondo es el muro que separa Jerusalén de Belén. Pues, este es el checkpoint. ¿Y es peligroso entrar por aquí? No, yo he entrado incluso en bicicleta. ¿Y puede entrar todo el mundo que viene de Jerusalén a esta zona? En principio los israelíes lo tienen prohibido. Durante la intifada lo prohibieron, después ha continuado la prohibición, pero es mucho más flexible ya. O sea, Ahora mismo se podría decir que estamos ahí en se ve Palestina. la continuación del muro. Otra cosa que ha sucedido es que la autoridad palestina decidió acabar con la violencia organizada. Lo de Gaza aquí lo vemos como muy de lejos. Lo que vemos es en la televisión. ¿Tú qué pensaste la primera vez que viste esto? Que la vida aquí tampoco es tan fácil, ¿no? Ya hemos llegado a Belén, estamos en una ciudad histórica, ¿verdad? Bueno, esta es la plaza que está justo enfrente de la Basílica de la Natividad. Bueno, ya han puesto un árbol de Navidad y un pesebre para representar lo que sucedió aquí. Sabine, ¿qué tal? ¿Quién es ella, Joaquín? Es Sabine, que es de Belén, pero está viviendo en España desde hace tiempo. Es nadadora olímpica. ¿En serio? ¿En las Competí en Olimpiadas? los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Has vivido épocas un poco convulsas aquí, ¿no? Un poco bastante, sí. Estuve en la segunda intifada, que es del 2001 al 2003, y dentro de la segunda intifada del 2002 hubo el asedio de Belén. Yo tenía 8 años, era una niña y no entendía nada. Veía cosas que no eran agradables, pero aprendí bastantes cosas. Joaquín, ¿por qué nos has traído aquí exactamente? Aquí es donde estaba la gruta donde nació Jesús. Se mantiene en pie, que es la Basílica de la Natividad. Esta puerta se llama la Puerta de la Humildad. En el siglo VII no se podía entrar con los caballos, los persas no podían entrar. Hay que agacharse para poder Hay que entrar. agacharse. Desde luego es espectacular, Joaquín, la iglesia. Sí, bueno, pensar que es del siglo IV. ¿La autoridad palestina también viene a esta iglesia, acude con frecuencia? Sí, bueno, hay musulmanes que vienen a rezar aquí, pero además la autoridad palestina suele estar siempre en la misa del 24 por la noche. Por estas escaleras se baja a la gruta, que es donde nació Jesús. Con cuidado, Pero ¿cuánta gente hay aquí que casi ni se puede estar? bueno, es un flujo continuo de gente Pero no durante hay todo el nadie día. hoy. No, y hay poca gente. Justo aquí debajo hay una estrella de plata. Esta estrella de plata es donde nació Jesús. Aquí es donde se conmemora el sitio desde el siglo I. Ya empezaron a investigar y vieron que era aquí. Este es el sitio donde nació Jesús. La estrella fue donada por los reyes católicos. O sea que esta estrella tiene parte de sello aragonés, podríamos decir. Por supuesto. Esa zona actualmente es un altar ortodoxo, pero este es altar católico. Entonces aquí se puede celebrar misa. Yo he celebrado misa varias veces. Este le llaman el altar de los Reyes Magos. San José, la Virgen, el Niño y los magos leyendo las tres ofrendas. Oro a un rey, incienso como a Dios y mirra como hombre, porque la mirra se usaba para embalsamar también a los muertos. Entonces de alguna manera es como lo más humano del sentido de mortal, ¿no? Y aquí se puede celebrar la misa, aunque es estrechito, pero en fin, se puede, ¿eh? Muy cerca de la basílica que la tenemos aquí al lado, hay esta terraza de un bar, pero que tiene la peculiaridad de que está el coche que utilizó el Papa cuando estuvo aquí hace 5 años. ¿Esto está en que un lo bar? fabricaron aquí. Sí, en la terraza del bar. Se ve que hay una manera de atraer turistas, ¿no? Pero además desde aquí pues tienes algunas vistas de Belén. Hacia allá se ve Betzahur, que es una población que es mayoritariamente cristiana. Allí es donde estaban los pastores cuando nació Jesús. Se hicieron una excursión un poco grande los pastores que Sí. vinieron aquí a Belén. Nada estaban- de cantando villancicos. Pero estaban acostumbrados Son a 20 caminar. minutos, más o menos. Sí, ¿Andando? no es tanto, sí. Oye, ¿y por aquí también los Reyes Magos pasan o no suelen pasar a dejar regalos? No hacemos Reyes Magos. Ah, vale. Hacemos Santa Claus, que es menos
real, pero sí que hacemos cabalgatas. Sabine, ha sido un placer. Esperemos verte por Aragón para que nos visites pronto. Yo nunca he estado. Pues tienes una excusa para vernos. Se ha hecho de noche, Joaquín, hemos regresado a Jerusalén. ¿Y dónde nos has querido traer? Pues ahora estamos entrando por la Puerta Nueva, que es nueva porque es de 1889. Bueno, entonces, nueva tampoco es. Es la más nueva que tenemos en la muralla. Y entonces esta da acceso al barrio cristiano. El barrio está todo decorado ya. También tenéis árbol de Navidad. Por supuesto. ¿Verdad? Que no le falta ni un detalle, la estrella incluida. La Navidad aquí tiene un sabor de que han pasado muchas cosas aquí mismo. Es que están las piedras donde ha pasado todo esto, ¿no? Entonces es particularmente emotivo. Y llegamos aquí a Polis, que es, como dice aquí, un instituto de lenguas y humanidades, que es un sitio donde vengo todas las semanas porque desde hace un tiempo soy el capellán del sitio. Una de las particularidades de Polis es que convive gente de todas las razas, de todas las religiones, de todas las lenguas, porque se aprenden lenguas, hebreo y árabe. Hay muchos árabes que aprenden hebreo, muchos judíos que aprenden árabe. Hay lenguas antiguas. Bueno, como veréis, hoy vamos a tener una celebración de Hanukkah y de Navidades, una detrás de la otra. Te voy a presentar a Mercedes, que trabaja aquí. Mi madre es de Zaragoza. ¿Qué me dices? Tengo familia en Zaragoza y en Casetas también. Pues un placer haberte conocido. Para lo que haga falta. Quiero presentar también al director de Polis, Christophe, que es francés pero de origen español y habla perfectamente español. Aquí en este instituto me han dicho que se puede hablar cualquier lengua prácticamente del mundo, ¿no? El griego, el latín, el hebreo bíblico, el hebreo moderno, el árabe moderno. ¿Y lo sabes todos tú? No. Ah. Yo soy profesor de griego y ya me basta con eso. Hay muchos israelíes que vienen aquí para aprender árabe, hay muchos palestinos que vienen a aprender hebreo. Es una gotita de agua para ayudar el conflicto, pero es una gotita de agua en este océano que es real. Y con eso es nuestra pequeña contribución para la paz. Joaquín, qué manera de despedirnos. Mil gracias por habernos acompañado por Jerusalén. Qué menos por Aragón, después de los años que he pasado hoy y de tener un abuelo aragonés de pura cepa, de alcolea de finca. Nos vemos. Adiós. Adiós, Joaquín.